Hola, ¿cómo están? Miren qué belleza lo que vamos a compartir hoy en técnicas. Es una puntilla que la verdad es preciosa. ¿eh? La podemos emplear en tanta cantidad de proyectos. Hasta la he visto con lana bastante gruesita, un chal. Así que imaginen, no solo para unas toallas, como por ejemplo esta tiene una medida como para una toalla, para bordes de sábanas, para cortinas, para combinar tejido y tela en una cortina también puede ser, como borde, como les decía, un chal. He visto un chal muy bonito, me gustó, me pareció fantástico, solo que aquí no tenía este tejido, sino que tiene todo recto, pero el borde en sí, estas flores son tan bellas que la verdad que vale la pena. Vale la pena hacer una puntilla de este tipo y nosotros la vamos a compartir hoy para luego aplicar en muchos proyectos. Tengo acá hilo de algodón finito en color blanco, la voy a hacer ahora. Esta está hecha en color crudo, el mismo hilo, miren, es súper finito. Y una aguja de las de acero, en mi caso tengo una, esa es la marca, 1.75 milímetros. Puede ser una número 2, puede ser una 1.50, pero claro que todo va a depender el grosor del hilo que tengan. Puede ser hilo macramé si es para puntillas también, o alguno mercerizado. Este es un hilo rústico, el hilo de algodón común, pero bien finito, para hacer estas puntillas. Vamos a empezar. Yo les voy a mostrar cómo hacer este primer sector y un poquito para iniciar el segundo, luego repetir exactamente el mismo movimiento. Y ustedes le van a dar el largo y también si quieren agregar un ancho, el ancho que necesiten, ¿sí? Vamos a partir desde aquí. Entonces, vamos a tejer 20 cadenitas. Ahí. Y comienzo a tejer 20 cadenas. Una vez que tenemos las 20 cadenitas, ahora vamos a trabajar aquí. Sostengo y levanto 3 cadenitas más, que va a ser la altura de una vareta. Ahí 2, 3. Tomo la lazada, voy a saltar al lado, vuelvo a tejer una vareta más y otra vez aquí vuelvo a tejer una vareta más. Ese va a ser el orillo en este caso, como para comenzar. Ustedes luego de hacer lo que sería el tejido en sí de la puntilla, pueden elegir si lo quieren hacer más ancho o no, o agregarle algún punto más de este lado, pero una vez que vean cómo hacemos esta parte de la puntilla, luego ya van a tener tiempo de jugar, de probar y de ver en dónde la quisieran aplicar. Bueno, ahora voy a hacer un puente de 5 cadenas. Voy a tomar la lazada y voy a saltar a partir de esta vareta. Bueno, salto esos 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto voy ahí a pinchar con mi agujita y voy a hacer este pequeño abanico que tiene, tan bonito. Y hacemos así. Tejo una vareta en el mismo punto. Ahí vamos a formar este abanico. 2 varetas. 2 cadenas y otra vez 2 varetas en el mismo espacio. Y 2. Ahí. Ahora voy a hacer un puentecito pequeño de 2 cadenas. Tomo la lazada y voy a saltar 2 puntitos de base. Ahí tengo uno y el otro. En el tercero, acá, voy a tejer 2 varetas, una y otra al lado. Ahí. Este sería el inicio, estas 2 varetitas serían el inicio aquí, de este triangulito que formamos, luego de varias hileras. Ahora tenemos que continuar para hacer la primer flor. Vamos a tejer un puente ahí de 6 cadenas.
6 cadenas. Tomo lazada, saltamos las 6 cadenas de base y en la última voy a preparar esta especie de abanico, vendría a ser, pero es la base para hacer los pétalos de esta flor. Entonces, tejo una vareta, 3 cadenas, 3. Otra vareta en el mismo punto, ahí. Y ya hice el espacio de uno de los pétalos. Este movimiento lo tengo que hacer 2 veces más. Entonces, 3 cadenitas, otra vareta. Siempre nos vamos a manejar en este mismo punto. Ahí. Va a entrar como un poquito a presión, pero va a entrar bien, no hay problema. ¿Ven? Acá tengo 2. Me faltaría un espacio más para el tercer pétalo. Otra vez, 3 cadenitas. Y la última vareta para esta base. Ven que les decía que es como una especie de abanico, pero es la base para los pétalos. Ahora voy a hacer una cadenita y giro y ya regreso hasta el orillo. Vamos a regresar haciendo los pétalos y hacemos así. Dentro de cada uno de estos triangulitos vamos a formar el primer pétalo, que es un punto bajo. Tomo lazada, una media vareta y ahora voy a tejer 3 varetas. Ahí tengo 1, 2, 3 y ahora voy a bajar para que el pétalo me quede redondito. Entonces bajo con una media vareta como cuando iniciamos y un punto bajo. Miren qué bonito. Este es el primer pétalo. De estos tenemos que hacer 3. Entonces salto al lado y repito el mismo movimiento. Un punto bajo, una media vareta, 3 varetas. Luego viene otra vez el punto, la media vareta para ir bajando acá. Y un punto bajo. ¿Ven? Hicimos 2 de estos pétalos. Y me quedo a tejer el tercero que se teje de la misma manera. Hice el tercer pétalo. Ahora vamos a hacer un puentecito y regresamos aquí a esta base de 2 varetas porque acá empieza a crecer el triangulito que viene. Vamos a hacer así, 5 cadenitas. Después se van a dar cuenta que esto se repite una y otra vez y lo van a hacer de memoria. Y vamos a empezar a hacer crecer este triangulito. Entonces, cada vez que yo vuelvo, voy a tejer para este lado 2 varetas. Entonces busco el espacio de estas 2 varetas y comienzo. Acá voy a tejer una. Al lado va la otra. Miren, yo lo pincho en cada una de las cadenas. Si a ustedes se les dificulta ir pinchando las cadenitas, pueden pasar por abajo hasta que le agarren la mano, porque realmente cuando hacemos puntillas queda bonito si lo vamos pinchando cada punto en su lugar. Pero lo pueden hacer igual, pueden pasar por abajo y tejen las 2 varetas. Y ahora voy a tejer estas 2 que están aquí. Entonces así comienza a crecer esta especie de triangulito que acompaña a las flores. ¿Ven? Ya hicimos un aumento, acá hicimos 2. Vamos a llegar hasta el borde. Cuando volvemos a hacer este aumento. Pero ya se los voy a mostrar. Acá, este sector, entre el puentecito este y el abanico, lo vamos a repetir hasta el final del largo que nosotros le queremos dar. Entonces, tejo las 2 cadenitas y el abanico. El abanico esta vez va sobre el abanico que ya tejimos en la hilera anterior. 2 cadenitas y 2 varetas. Así. Esto se va a repetir siempre igual. Y acá lo que se va a repetir es cuando vamos hacia la flor hacemos el puente de 5 cadenas. Cuando regresamos este puente hacemos así. 2 cadenitas, paso por debajo o pincho en el medio, como ustedes quieran. Ven, paso así por debajo y tejo el punto bajo. Y otra vez
2 cadenitas. Este es el motivo que también se va a ir repitiendo a lo largo de la puntilla a la medida que nosotros queremos, pero siempre estos 2 movimientos. En una hilera van las 5 varetas y cuando regreso van 2, un punto bajo y 2. Y las varetas aquí de orillo, esto sí se va a repetir también en ida y vuelta. O sea que esto luego lo van a empezar a hacer automáticamente. Ahí, ¿ven? Vamos a tejer las 3 varetas sobre cada una de la que tenemos en la hilera anterior. Ahora hago una cadenita, giro nuevamente. Vuelvo a hacer las 3 varetas. Ahí. Esto ya lo van a hacer automáticamente, porque se va a ir repitiendo en todas las hileras. Bueno, acá es lo que les decía sobre el puente. Cuando vamos hacia la flor, el puente son 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y hago el abanico, que también se va a repetir este abanico en todas las hileras igual, en el de ida y en el de vuelta, que son 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Son detalles menos para una vez que sabemos cuando vamos y volvemos, esto se hace solito, no tenemos que andar ni contando mucho ni mirando mucho porque luego se hace automáticamente. Vuelvo a hacer las 2 cadenitas y ahora voy a tejer una vareta sobre cada una de las que tengo abajo. Ahí. Y cada vez se van a ir aumentando de a 2, ahí y acá. Como había 4, tejo las 4, pero voy a aumentar esas 2. Entonces busco la cadenita, lo que les decía, si ustedes quieren tejer así, enganchando por debajo, la pueden hacer también. No hay problema. Y si no, buscan la cadenita que corresponde y tejen esas 2 varetas. Ahí. Entonces acá le estamos dando ese aumento que nos pide. Vamos a hacer la segunda florcita. Voy a tejer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y comienzo a hacer esta base de la flor, ¿ven? Pero miren dónde lo vamos a tomar. Lo podemos tomar o en la vareta del medio, aquí, o en la vareta ante la primera vendría a ser esta, porque viene el punto bajo, la media vareta y la vareta. Yo elegí hacerla ahí en la primera. En todas las flores la pinché en el mismo espacio, pero si ustedes quieren lo pueden pinchar ahí. Buscamos el pétalo del medio y en la primer vareta que nos encontramos del pétalo, ahí lo voy a tomar como base para hacer esta especie de abanico, esta base de flor. Entonces, una vareta, 3 cadenas, vuelvo al mismo punto. Vamos a trabajar esto todo en un solo punto. Una vareta, 3 cadenas, una vareta, 3 cadenas, recuerdan que eran 3 espacios, y una vareta. Ahí. Entonces ya formamos la base de la segunda florcita. Hago una cadena, giro. Y volvemos a repetir este movimiento. Ustedes se van a dar cuenta que son luego ida y vuelta. Se va a hacer muy fácil porque lo vamos a repetir tantas veces. Ahí hago el punto bajo, la media vareta, las 3 varetas. 3. Y bajo con una media vareta y un punto bajo. Hice mi primer pétalo. Ahora acá y acá vuelvo a repetir este pétalo. Me quedo tejiendo. Una vez que terminamos con los 3 pétalos, ahora el arco que vamos a hacer es de 5 cadenas. Este de abajo es de 6. Cuando volvemos es de 5. Porque acá tenemos que volver a aumentar. 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a aumentar esas 2 varetas. O sea que de estas 2 últimas vuelvo a contar pinchando en las cadenitas 2 cadenitas antes. Ahí hago la primera vareta,
y al lado hago la segunda. Y luego tejo vareta sobre vareta. ¿Cuándo dejamos de aumentar? En la última flor. Cuando hacemos la tercera flor, ahí es donde se deja de aumentar y comienza el ciclo nuevamente. Entonces vamos a ir repitiendo siempre el mismo movimiento. Ahí, ¿ven cómo va creciendo? Y acá se nota que todavía nos falta una florcita. Entonces esto lo volvemos a repetir. 2 cadenas, el abanico, que lo hacemos con 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Súper fácil. ¿Ven? Ya se va tomando forma. Ahora, esto es lo que les decía. Cuando vamos hacia la flor, el puente de 5. Cuando volvemos, 2 cadenas, sujeto el puentecito aquí con un punto bajo, 2 cadenas. Y otra vez las 3 varetas de orillo. Entonces le vamos haciendo un marco. ¿Ven cómo le tiene que quedar este puentecito? Cada 2 hileras se va sujetando. Miren qué bonito. Ahora, otra vez, cadena, giro. Voy a repetir el mismo movimiento. Levanto las 3 varetas, el puente de 5, el abanico. Y cuando llegue al abanico les muestro cómo seguimos. Pero esto ya lo vieron, que es repetir siempre el mismo movimiento. Así que yo lo voy a ir adelantando hasta mostrarles cómo comenzar con la tercera flor. Pero ven, acá recuerden, va el puente con 5 cadenitas y luego el abanico y este otro puente. Me quedo tejiendo. ¿Ven cómo se va formando? Bueno, acá ya hice el puentecito y ahora otra vez es tejer vareta sobre vareta. Y acá se vuelve a aumentar 2 varetas más, pero me quedo tejiendo estas varetitas. Bueno, acá ya cubrí esas varetas y recuerden que hay que aumentar 2 más, aquí y aquí. Ahí está. Otra vez el puente de 6 cadenas. Y otra vez elegimos de la flor, recuerden el pétalo central, la primer vareta, ahí pincho y hago la base para la flor. Ya hice la base de la flor, miren cómo les tiene que quedar. Y otra vez hacemos así, una cadenita y giro. Y comenzamos con los pétalos, que también ya lo vieron, así que yo me voy a quedar tejiendo estos 3 pétalos. Terminé el último pétalo y otra vez recuerden que este arco es de 5 cadenas. Y en esta ocasión ya sería el último aumento, así que vuelvo a tejer estas 2 varetitas aquí. Ahí. Y regresamos tejiendo todas las varetas que nos quedan. Ahí. Hasta acá terminaría esta secuencia de flor. Y termino como ya venimos viendo el puentecito, el arco, el abanico. Y acá recuerden que vamos a repetir este movimiento hasta terminar con las 3 varetas. No se los voy a mostrar porque ya lo han visto varias veces, así que me quedo terminando esto y ya les muestro cómo se reinicia. Miren, quiero mostrarles algo. Yo acá terminé la vuelta, inicié como venimos tejiendo. Todo este sector siempre se va a repetir. Recuerden, el que va, hacemos el puente, cuando volvemos hacemos estos 2 arquitos. Eso también se va a repetir hasta darle el largo que necesitamos. Acá terminó la secuencia de estas florcitas y comienza una nueva, o sea que comenzamos como si fuese esta parte de aquí abajo. Y yo adelanté aquí para no mostrarles otra vez lo mismo, pero vamos a hacer así, miren, para reiniciar lo que sería todo este grupito. Hacemos el puentecito de 2 cadenas y volvemos a tejer esas 2 varetas
como en el inicio. 1 y 2. Que serían estas dos. Y vamos a hacer un puente de 6 cadenas como hicimos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora nos vamos a ir a la última vareta, a esta. Vamos a recorrer, vamos a saltar todo esto y nos vamos a la última vareta. Acá empezamos a hacer la base de la flor. O sea que hago vareta, 3 cadenas en el mismo punto. Vareta, 3 cadenas, otra vez. Vareta, 3 cadenas, voy a soltar mi hilo para que quede flojito. Y otra vez. Entonces comenzamos con la primer florcita como hicimos esta. O sea que vamos a repetir exactamente el mismo movimiento. Hago la cadenita y giro. Yo sé que así parece, ¿cómo va a quedar? Bueno, queda así. Estas siempre van a ir saltando hacia afuera y acá van a empezar a escalonarse esas florcitas. Los pétalos los hacemos de la misma manera. Así que me quedo haciendo los 3 pétalos y ya les muestro cómo sigue. ¿Ven? Ahí terminé ya la primer flor del nuevo ciclo, de este tramo de la puntilla. Y otra vez 5 cadenitas y comienza de nuevo el aumento. ¿Recuerdan? Acá teníamos 2, bueno, ahora tenemos que tejer estas otras 2. Recuerdan que aumentábamos de a 2 varetitas en este sector. Luego es repetir siempre el mismo movimiento que hemos hecho hasta ahora. Las 2 cadenas, el abanico. ¿Bien? Repetimos la misma secuencia. 2 cadenas, acá enganchamos con un puntito bajo, 2 cadenas y las 3 de orillo. Me voy a detener, lo voy a poner sobre la mesa y les voy a mostrar. Pero es repetir y repetir una y otra vez hasta darle el largo que nosotros queremos a la puntilla. Miren, lo voy a apoyar ahí. ¿Ven? Este movimiento es el que hicimos aquí. Este segundo movimiento es el que hicimos aquí. Y ahora es regresar. Sujetamos porque hay que darlo vuelta. Entonces regresamos con el mismo movimiento que hemos hecho aquí abajo. Y tomamos la florcita de acá. Volvemos y hacemos la tercera flor. Siempre vamos a repetir esta secuencia. Hasta ahí. De aquí para abajo, ¿ven? Y se repite una y otra vez. Una vez que hicimos la tercera florcita, volvemos. Cuando regresamos ya hacemos la primera flor aquí, en la última vareta. Y otra vez se vuelve a repetir. Es muy simple. Solamente tienen que agarrarle la mano. Esto se hace tan repetitivo que luego miren, les puedo asegurar que van a tomar unos mates, mirarse algo, escuchar música y lo van a ir haciendo muy rápido. Miren qué bonito que queda. Ustedes lo pueden hacer con el material que se les ocurra. No tengan miedo. Si quieren hacer lana, quieren tejerlo con lana y hacer el borde de una manta. Miren lo que es. Es divina. Es también muy, muy archiconocida esta puntilla. Las puntillas, como las hacían las abuelas, son soñadas. Yo he hecho para juegos de sábana con las fundas. Con esta puntilla queda precioso. Busquen colores hoy porque quería compartir en algo clásico, un crudo, un blanco. Puede ser rojo, rosa, verde, los colores que se les ocurra. Yo las hice en bordó para un juego de sábanas. Miren qué lindas que quedan. Son súper, súper delicadas. En el borde de alguna repisa, donde se les ocurra y con el material que ustedes quieran. Prueben, anímense, que esto es maravilloso. Bueno, les dejo un besito. Muchas gracias.